Bien, parece que podemos comenzar. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos a quienes nos están viendo a esta hora. Quiero darle la más cordial bienvenida de nuestro programa Cideplan Utalca, en donde nosotros queremos, en este caso, discutir una temática que está muy en boga, ¿cierto? Que es la independencia del Banco Central y la nueva Constitución. Es una de las variedades de los temas planteados por los candidatos constituyentes, analistas políticos, economistas, a propósito, obviamente, de la Convención Constitucional, y que ha causado la controversia asociada a la autonomía que debe tener o no el Banco Central. Hay muchos que están a favor de esta idea y otros que no tanto, y piensan que quizás el Banco Central también debiese ocuparse de otras temáticas asociadas a los temas sociales de nuestro país. Por lo mismo, tenemos nosotros a un gran invitado el día de hoy. El primero que nada, presentar a ustedes a Vittorio Corvo, quien es doctor en Economía del MIT, cuenta con una extensa trayectoria tanto académica como director de empresas y asesor económico de organismos nacionales e internacionales. Entre otros, obviamente, fue presidente del Banco Central de Chile entre el año 2003 y 2007. Es miembro del Consejo Asesor del Economista Jefe del Banco Mundial y del Comité Asesor sobre Política Monetaria y Cambiaria del Departamento de Mercado de Capitales del Fondo Monetario Internacional. Y actualmente es miembro del Consejo Director del Centro de Estudios Públicos. Así que damos la bienvenida a Vittorio Corvo. Muchas gracias, Vittorio, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, También, Rodrigo. Sí, perdón. Síganos. Sí, no hay ningún problema. Y también tenemos para discutir, obviamente, a dos grandes invitados también. El primero de ellos es Manuel Marfán, quien es doctor en Economía de la Universidad de Yale. Ha sido ministro, subsecretario y coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda, vicepresidente del Banco Central, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, consultor de economía internacionales y autor de numerosas publicaciones. Actualmente es investigador senior de Cideplan, director de nuestro programa Cideplan Utalca y presidente del directorio de Chile Transparente. Así que, Manuel, nuevamente bienvenido, más que bienvenido, eres parte de la casa ya, así que eres parte del inventario de la Universidad de Talca. Gracias, Rodrigo. Y finalmente quiero saludar... Ya no soy presidente de Chile Transparente, eso sí, ¿eh? Ya, perdón, ahí se me vamos a falló un poquito. Vamos a actualizar el currículum. Y finalmente quiero saludar muy cordialmente, obviamente, a nuestra académica, la doctora Andrea Betancor, académica de nuestra Facultad de Economía y Negocio, también miembro de nuestro Centro de Investigación de Economía Aplicada. Ella tiene un doctorado en Economía Aplicada y Agropecuaria de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Además, es licenciada en Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Su línea de investigación se relaciona con temas de política social, inclusión financiera, mercado laboral y con énfasis en desigualdad de género. Ha realizado investigaciones para diferentes organismos internacionales como son la Organización Internacional del Trabajo y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, además de consultorías para bancos interamericanos del desarrollo. Y entre su currículum también destaca su trabajo como asesora en el Ministerio de Hacienda de Chile, secretaria técnica también, en temas asociados a inclusión financiera de Chile, y todo esto desde el punto de vista también asociados a temas de género. Directora de estudios de la ONG Comunidad Mujer, investigadora de la ONG RIMIS. Así que, Andrea, muy bienvenida también a este seminario y gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos comenzar el día de hoy con la presentación de nuestro invitado principal, Vittorio Corvo, la cual tomará alrededor de 30 a 40 minutos. Posteriormente tendremos unos 10-15 minutos donde nuestros comentaristas darán su visión también sobre la temática y posteriormente podremos realizar algunas preguntas, interactuar acerca de la temática en sí, donde invitamos a cada una de las personas que nos están viendo vía streaming a través de la plataforma de YouTube o Zoom, a que nos hagan las preguntas a través del chat. Nosotros posteriormente tomaremos esas preguntas y se las haremos a nuestros invitados. Así que, sin más que agregar, creo que ha sido una introducción ya bastante larga. Damos la bienvenida a Vittorio y que, por favor, tome el micrófono y nos exponga sobre la temática en sí. Muchas gracias, Vittorio. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Manuel, por la invitación. También mi currículum está un poco atrasado, pero eso pasa con el tiempo. O sea, hay varias cosas que han cambiado ya.
No ha cambiado que fui presidente del Banco Central entre el año 2003 y 2007, eso no ha cambiado. Muy bien. Eso es bueno. Entonces, lo que voy a hacer yo es básicamente establecer primero la racionalidad para la independencia de los bancos centrales. Esto es algo que ha ido evolucionando en el tiempo y en la forma que lo conocemos hoy tomó cuerpo en forma importante, como vamos a ver después de la década de los 80 del siglo pasado. Si miramos en los orígenes y fundamentos de la independencia de los bancos centrales, esta es una invención del siglo XX prácticamente. Y los bancos centrales independientes, en particular, los bancos centrales son del siglo XX y los independientes son más tarde todavía, los últimos 20 años, como decía en la introducción. La independencia se extendió a otros países como respuesta a la aceleración de la inflación en la década de los 70 y 80. En América Latina nosotros tuvimos, y especialmente en el caso de Chile, tuvimos altas inflaciones por mucho tiempo. Y eso venía del tiempo en los cuales los bancos centrales eran en muchas de sus acciones, estaban muy relacionados también con representantes de los grupos productivos, había menos conciencia de la importancia de la estabilidad de precios. En el pasado había patrón oro, así que eso está garantizado, pero cuando se rompe el patrón oro quedó esto bastante suelto por mucho tiempo. A comienzo de este siglo, el mundo tenía cerca de 200 bancos centrales. A comienzo de este siglo se empezaron a crear en el siglo XX y a comienzo de los cuales el 80% ya era independiente. El 80% de los bancos centrales ya eran independientes a comienzos de este siglo. O sea, hoy día lo normal es tener bancos centrales independientes. Hay distintos grados que ya vamos a hablar. La base analítica de la independencia la entregó la teoría de la inconsistencia intertemporal de Kirtland y Prescott del 77, Nordhaus del 75 y Barrow y Gordon el 83. Había toda esta preocupación de cómo creamos arreglos institucionales en los cuales se haga más favorable el poder perseguir y mantener la estabilidad de precios. Y esta teoría se hace cargo del problema de que los gobiernos tienen una tendencia natural a sobreexpandir su economía ante las elecciones y el costo se paga después. Esos arreglos institucionales, que es natural, eso lleva a inflaciones altas y variables y con costos importantes que se pagan después. Como los agentes se percatan de esto, la gente se da cuenta de eso, ajustan sus expectativas de inflación y el equilibrio que resulta de la economía es principalmente con mayor inflación y sí un aumento persistente en el empleo o en el producto. Son movimientos de muy corto plazo. Entonces la teoría surgió de este avance analítico de ese momento. O sea, y para controlar este sesgo inflacionario se necesita algún medio institucional para limitar la acción de los gobiernos, porque el crear estabilidad de precios es un bien público. De hecho, la Constitución, en la Constitución del Banco Central Independiente en Canadá establece que su objetivo es el bienestar de los canadienses. Algo parecido está en el Banco Central de Nueva Zelanda. El bienestar de los canadienses, para construir este bien público. La estabilidad es un bien público que permite que el país se desarrolle y hay que crear una institucionalidad que proteja ese bien público. Para mantener una inflación baja, el Banco Central no puede estar sometido a un dominio fiscal, o sea, no puede estar presionado para financiar déficits fiscales. Eso en Chile nosotros lo habíamos abusado, porque en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, en los 60, el ministro de Hacienda era también presidente del Banco Central. O sea, por 3 años, Sergio Molina fue ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, desde el año 64 hasta el año 67. Entonces, los préstamos, el ministro de Hacienda veía lo que faltaba para financiar los gastos públicos y se aprobaba en la tarde en el Consejo del Banco Central. O sea, en Chile teníamos este dominio fiscal estaba con nosotros desde hace mucho tiempo. O también hay que aislarlo de la presión política. Lo que le decía antes, este ciclo, tratar de aislarlo de esta presión política para expandir antes de una elección y después frenar. Y eso lleva a variabilidad de la inflación, con costo de crecimiento, costo en empleo, porque no hay una baja
No hay una baja sostenible en el empleo. Lo único que vamos a comprar es más inflación, con efectos en el producto. Y de ahí surge la idea de delegar las decisiones de política monetaria en un banco central independiente, aislado de la presión política, sujeto a un mandato claro y también que dé cuenta de su actuar. Se le da un mandato claro y tiene que dar cuenta qué está haciendo para cumplir ese mandato. Y la cuenta de su actuar generalmente se practica a través de la transparencia de sus decisiones, explicando lo que hizo, cómo maneja su reserva, todo lo que hace para manejar, para crear esta condición de estabilidad. También informes de gestión y presentaciones de su autoridad, especialmente frente al Congreso. La tendencia mundial de los últimos 30 años ha sido otorgarle independencia a los bancos centrales. Eso está documentado en este estudio comparativo de Den Han y varios autores del año 2017. Ahora, eso son las bases analíticas. Si miramos la literatura empírica, los bancos centrales han servido para lo cual se crearon. La literatura empírica de los últimos 25 años muestra que los bancos centrales independientes han contribuido a alcanzar una inflación más baja que lo que se pretendía, algo que en Chile fue muy esquivo por casi 100 años. Así Kuckerman, en un estudio comparado del 2008, resumiendo la evidencia de los 25 años anteriores al 2008, ahí se empezaron a crear los bancos centrales. La evidencia es consistente, dice, con la conclusión que la inflación y la independencia de los bancos centrales están negativamente relacionadas. O sea, a más independencia hay menos inflación, tanto en países avanzados como en países en desarrollo. Alex Kuckerman es una de las personas que más ha trabajado en esto, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, y también ha sido profesor en Carnegie Mellon. En un estudio más específico de América Latina, Jacome y Vázquez del Fondo Monetario del 2005, llegaron a una conclusión similar para los países latinoamericanos. En América Latina, los países más exitosos en lograr una inflación baja han sido los países que tienen más grado de independencia en su banco central. Y sin costos en producto, porque muchas veces en el pasado pensábamos, y cuando yo estudié en MIT con profesores como Paul Samuelson y Robert Solow, en esa época estaba muy de moda que uno podía comprar menos desempleo con un poquito más de inflación. Después nos dimos cuenta que no era verdad, porque la gente no es tonta, la gente va aprendiendo que va a haber más inflación y se ajusta a eso, y las expectativas de inflación suben. Eso cambió radicalmente después de los avances en los problemas de inconsistencia temporal. En el caso chileno particular, una serie de estudios apuntan en la misma dirección. Un estudio de Felipe Césped y Rodrigo Valdés del 2006 y uno de Fred Mishkin de la Universidad de Columbia y Klaus Schmidt-Hebel en 2007. Llega a la misma conclusión. Un banco central que utiliza un esquema de política monetaria de inflación flexible, que es como lo que usa el Banco Central hoy día, que no trata de que la inflación esté en la meta todos los días, sino que en un horizonte que la tendencia inflacionaria esté en torno a la meta. Algo que acaba de adoptar ahora la Fed en los Estados Unidos, y algo también de que en la dirección que se ha movido también el Banco Central Europeo y en forma creciente, moviéndose en la misma dirección. Y que logra anclar la expectativa en torno a la meta, reduce en el proceso la variabilidad del producto, o sea, también contribuye a reducir la variabilidad del producto, algo que lo demostró inicialmente también en general en forma teórica Mervyn King, que fue presidente del Banco Central inglés. La mayor credibilidad que han logrado los bancos centrales, a su vez, contribuye a anclar la expectativa inflacionaria. En Chile, si le preguntan, en todas las encuestas que hace el Banco Central a los agentes económicos, la encuesta de expectativas económicas, cuando le preguntan ¿cuál cree usted que va a ser la inflación en los próximos 24 meses? Todos responden 3. O sea, algún despistado pone 2,9, otro 3,1. Pero eso ha contribuido. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha sido capaz que la tendencia inflacionaria esté en torno a eso. O sea, en los últimos 20 años, la inflación en 12 meses en promedio ha estado levemente sobre el 3%. Entonces, en una tendencia a largo plazo, y ahora la Fed acaba de decidir el año pasado hacer lo mismo, que la tendencia inflacionaria sea en torno al 2%.
para la cual ahora va a aceptar inflaciones más abiertamente sobre 2 y bajo 2 para que el promedio, la tendencia, sea en torno al 2. En nuestro caso es 3. La mayor credibilidad que han logrado los bancos centrales, a su vez, contribuye a anclar las expectativas inflacionarias en torno a la meta, lo que le decía a ustedes recién. Y también tiende a reducir el traspaso a precio de los ajustes cambiarios. Antes, cuando se depreciaba la moneda, uno inmediatamente pensaba que la inflación iba a saltar en forma permanente con la depreciación, lo que pasa en Argentina hoy día. Pero hoy día, a medida que el Banco Central fue ganando credibilidad en lograr su meta, cuando en Chile partió el Banco Central en forma independiente el año 90, a medida que fue avanzando, inicialmente era reducir una inflación que era alta, pero ya cuando convergió al sistema de metas de inflación hacia fines de la década del 90 del siglo pasado, en ese momento ya fue anclando las expectativas. De ahí en adelante, a medida que la inflación ya se quedó en torno a la meta por un tiempo largo, los estudios que se han hecho empíricos muestran que cuando hay una depreciación del peso, el efecto que se traspasa a inflación es muy reducido, porque la gente sabe que el Banco Central va a mantener la inflación en torno al 3, van a saltar la inflación transitoriamente, porque suben los combustibles que están en dólares, pero la inflación de tendencia se va a mantener en torno a la meta, y eso ayuda también a controlar la inflación. En el proceso se facilita, como les decía, el control de la inflación, contribuyendo también a reducir el premio por riesgo inflacionario que se le agrega a las tasas de interés, reduce la expectativa inflacionaria y las tasas de interés de mediano y largo plazo. Aparte que con una inflación más estable, se reduce la variabilidad de los precios relativos que juegan un rol central en asignar recursos. Entonces mejora la eficiencia en la asignación de recursos, lo cual contribuye al crecimiento y también contribuye al bienestar de todos, especialmente los más pobres, porque la inflación es el impuesto más regresivo que hay, porque los más pobres no tienen activos para protegerse de la inflación, viven al día. Entonces el impuesto más regresivo es el impuesto de inflación, y eso una inflación baja y estable lo reduce. Entonces ahí contribuye al bienestar de la población a través del crecimiento y a través de proteger a los más pobres. O sea, Argentina, ¿por qué tiene hoy día un nivel de pobreza en torno al 45-50%? Por muchas cosas, pero entre otras cosas, tiene una inflación alta y variable que golpea más fuertemente a los más pobres en Argentina. Y también tiene bajo crecimiento, los dos casos en inestabilidad. Esta favorable experiencia contribuyó a fortalecer en el mundo el apoyo y el prestigio de los bancos centrales independientes. Y en encuestas que se hacen afuera, en el mundo en general, el apoyo a los bancos centrales independientes ha subido en forma significativa en los últimos 30 años, desde que se crearon hasta hoy día, porque se han visto los resultados. El logro de la estabilidad de precios se facilita con la solvencia fiscal, y en el caso chileno ha jugado un rol importante, y una adecuada regulación y supervisión microfinanciera, porque en el medio de las crisis, no hay duda que también sufre la estabilidad de una forma u otra. En el caso de la gran crisis financiera afuera, porque llevó la inflación al suelo, entonces cumplir la meta del 2% para la Reserva Federal ha sido un objetivo muy esquivo. O en otros casos en América Latina, el Banco Central, no el Tesoro como en Estados Unidos, no el Ministerio de Hacienda, sino que el Banco Central tenía que salir al rescate, porque el Tesoro no tenía la capacidad, y eso también dejó que la política monetaria fuera dependiente de resolver el problema de crisis financiera, lo que tuvimos en Chile a comienzos de los 80. Con la experiencia de la gran crisis financiera de finales de la década del 2000 y sus grandes costos, aumentó también la percepción sobre la importancia de la estabilidad financiera. Ya no es solamente estabilidad de precios, de la estabilidad financiera, porque nos dimos cuenta de lo costoso que ha sido. Nosotros teníamos nuestras propias crisis, nos dimos cuenta antes también de lo costoso que fue, y en ese momento lo que se trabajó en Chile más que todo fue en la regulación y supervisión del sistema financiero. El Banco Central tiene también un rol importante en contribuir a la estabilidad financiera a través de la regulación macroprudencial, pero se requieren más actores. Su independencia es fundamental también para el logro de este objetivo, dado que las políticas de estabilización financiera por lo general enfrentan mucho cabildeo para protegernos, o sea, no me afecten a mí, y presión política, especialmente cuando hay problemas financieros. Y entonces ahí ayuda mucho también la independencia.
Para perseguir el objetivo de estabilidad financiera, los bancos centrales usan instrumentos macroprudenciales, servicio de deuda, a stock de deuda, el valor del préstamo con respecto al valor del activo que está financiando y otros elementos. Acciones para proteger la estabilidad financiera se coordinan, porque el Banco Central no es el único jugador. Se coordinan entre comités de interagencia o en comités especiales dentro de un banco, de un banco central. Es el caso, por ejemplo, del Financial Policy Committee en el caso del Reino Unido, donde dentro del Banco Central hay un comité distinto del que toma decisiones de política monetaria. O en el caso, en el caso de los Estados Unidos, el Financial Stability Oversight Council, que es un consejo intergubernamental. ¿Okay? En el caso chileno, se creó un comité de interagencias, que justamente se creó después de la gran crisis financiera, el Consejo de Estabilidad Financiera, en el que participa el Banco Central. Puede ir el presidente o su representante. Mantiene su independencia, pero hay que coordinar las acciones. El Banco Central tiene su rol que jugar en la regulación macroprudencial y las otras agencias tienen su rol que jugar también en su respectivo papel, incluyendo la tesorería si hay que poner recursos públicos, lo que se ha hecho en Estados Unidos en los últimos años con la gran crisis financiera del 2008-2009. Hay amplia evidencia que los bancos centrales independientes han sido exitosos en el logro del objetivo de alcanzar una inflación más baja y más estable. No hay duda, eso lo documenté con los estudios empíricos anteriores. En contraste, evaluar la experiencia de estabilidad financiera es más difícil, porque hay varios chefs. Entonces, para juzgar cómo quedó el plato que preparamos, hay muchos chefs. Entonces, no sabemos cuál fue. En la estabilidad de precio, el Banco Central tiene un rol central. Acá es uno más de los chefs, porque también está la contribución de otras instituciones encargadas de la regulación y supervisión. En el caso chileno, la Comisión de Mercados Financieros juega un rol central. Entonces, por eso se coordina eso en el caso chileno en el Consejo de Estabilidad Financiera. Vi las bases analíticas. ¿Por qué el mundo se ha movido hacia bancos centrales independientes? Y Chile en eso fue el primer país que lo hizo fue el Bundesbank en Alemania, y después quedó en la Carta de Constitución también del Banco Central Europeo. Pero en los países emergentes nosotros hemos sido uno de los precursores. ¿Cuáles son los tres pilares de un banco central independiente? La independencia de los bancos centrales se apoya en tres pilares. Primero, una independencia institucional. Es el ámbito legal y protección para que el Banco Central realice su tarea para cumplir con su objetivo, con libertad de instrumento y sin estar sujeto a la interferencia ni a las instrucciones del Poder Ejecutivo. ¿Bien? Produce un bien público de estabilidad de precio, eso le sirve a todos. Y para poder cumplirlo eso tiene que tener libertad de instrumento y no estar recibiendo órdenes del Ejecutivo. Esta libertad está sujeta a su obligación de dar cuenta de su accionar y de ser transparente, publicación de minutas, y el Banco Central chileno en esto ha avanzado significativamente de la época que estábamos juntos en el banco con Manuel. Publicación de minutas, informes y presentaciones al Congreso, en cada septiembre informa en detalle la gestión que hizo de las reservas internacionales y en los informes de política monetaria informa la gestión que ha hecho para mantener la inflación en torno a la meta. Siendo los bancos centrales, la independencia de los bancos centrales una innovación post-1980, los países que han modificado su constitución en los últimos 30 años generalmente lo han incluido en su constitución. Porque esto es innovación después del 80. Los que no han tocado su constitución, los que no tienen constitución, como es el caso del Reino Unido, no lo han puesto. Pero los que han modificado su constitución lo han puesto en la constitución después para darle un carácter más permanente. También otro aspecto de la independencia personal. Hay procedimientos de su personal, hay procedimientos para nombrar sus consejeros y también la protección legal de estos para que puedan hacer su trabajo. Y también independencia financiera e independencia de la política fiscal.
Los bancos centrales independientes tienen patrimonio propio para poder cumplir su mandato sin ningún tipo de presión de otros poderes del Estado. O sea, se han desarmado instituciones. En Hungría había un consejo fiscal autónomo, pero con un gobierno más populista hoy día lo que hizo lo cortó el presupuesto. Se acabó el consejo fiscal autónomo, le cortó el presupuesto. Entonces, y mañana se puede hacer con un banco central también. Entonces tiene patrimonio propio para poder cumplir su mandato sin ningún tipo de presión de otros poderes del Estado y así también poder disponer de medios y personal técnico para poder cumplir con su mandato. Las autoridades fiscales y monetarias tienen que tener mandatos claros para que ambas políticas no trabajen con propósitos contrapuestos. Tiene que estar claramente establecido cuál es el rol del Banco Central, si puede o no financiar al Estado. En Chile no se puede, en la mayor parte de los países no se puede directamente. Indirectamente sí, si el Consejo del Banco Central decide que para poder lograr sus objetivos va a comprar bonos en el mercado secundario, bonos del Estado en el mercado secundario, es una decisión del Consejo, no que le dijo el ministro de Hacienda que lo comprara. Y ellos responden por esa decisión. La experiencia chilena con un Banco Central independiente. Después de la larga historia con inflaciones altas y variables, Chile avanzó hacia la creación de un Banco Central independiente en la década de los 80. Fue avanzando. Los objetivos fijados al Banco Central fueron la estabilidad de precios, estabilidad en el valor de la moneda, la forma que está escrito, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Esos son los dos objetivos centrales que se le dieron al Banco Central. La Constitución del 80 definió al Banco Central como un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico. Eso es lo que está definido en la Constitución. Pero la operatoria del Banco Central lo fijó la Ley Orgánica Constitucional de diciembre de 1989, en la postrimería del gobierno militar. Fijó su objetivo de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. ¿Okay? Ahí se fijó claramente el objetivo. Antes, la Constitución lo había definido solamente como un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, y dijo que su operatoria y sus objetivos se discutió mucho en el proceso de elaboración de la Constitución, pero se dejó para más adelante para la Ley Orgánica Constitucional. La LOC norma aspectos operativos del banco y su autoridad, en particular la composición y atribuciones de su consejo, la designación y renovación de sus consejeros, las inhabilidades e incompatibilidades y las causales y el procedimiento para la remoción de sus autoridades. Aquí las autoridades se pueden remover, no que estén apernados ahí y no dan cuenta de su acción. Incluye también la necesidad de considerar la orientación de la política económica del Ejecutivo. ¿Okay? Establece el rol del ministro de Hacienda con el propósito de toma de decisiones del Banco Central. Tiene derecho a voz, pero no a voto en las reuniones del Consejo. Y también tiene atribución de proponer acuerdos al Consejo. La decisión la toma el Consejo, pero se escucha al ministro de Hacienda. Le da el derecho también de suspender por 15 días un acuerdo, a menos que el Consejo Pleno insista en su aplicación. Esto favorece llegar a acuerdos sin menoscabar la autonomía del banco. El Consejo toma la decisión, pero escucha al ministro. Y también la práctica en el Banco Central chileno y en otros bancos centrales es que hay reuniones de coordinación. En el caso del Banco Central chileno se hace con el ministro de Hacienda cada 2 semanas, hay una reunión de coordinación para discutir la evolución macro, hacia dónde van las cosas, pero las decisiones de política monetaria las toma el Banco Central y son de su responsabilidad, no le puede echar la culpa a nadie. En lo que se refiere a la remoción de consejeros, algo que ha estado muy discutido en el último tiempo en Chile, también la Ley Orgánica Constitucional lo contempla. Y esto debido a la vulneración, tiene varios procedimientos. Primero, si hay una vulneración de las normas de probidad, el presidente de la República, el presidente del banco o al menos 2 consejeros podrán presentar una acusación constitucional fundada contra un consejero ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En caso de resolver la destitución, se contempla la remisión de los antecedentes a los tribunales civiles o penales que correspondan. Eso por falta de probidad. En el caso del presidente del Consejo del Banco,
por incumplimiento de políticas o normas impartidas por el Consejo toma las decisiones del banco no las toma el presidente, las toma el Consejo. Pero si el presidente no lleva a cabo las normas aprobadas impartidas por el Consejo, en ese caso se le puede destituir a petición fundada de a lo menos 3 consejeros del presidente de la República, con aprobación del Senado y puede ser destituido. ¿Okay? También la LOC contempla el procedimiento de remoción por aprobar acuerdos que incumplan en forma clara su mandato constitucional y que causen un daño significativo a la economía. De nuevo, eso es con aprobación del Senado. La experiencia de los últimos 30 años muestra que el Banco Central chileno le ha permitido a Chile conquistar la estabilidad de precios y en paralelo reducir la volatilidad del producto. Y hay miles de estudios que muestran lo mismo. Comenzando en la década del 90, la inflación se redujo año a año hacia metas anuales, inicialmente, porque estaba recién partiendo, sin ninguna credibilidad. Y a partir de la década del 2000 se avanzó hacia fijar una meta del 3% anual. Y ahí hemos estado desde ese momento. La inflación promedio anual del periodo diciembre del 2000 a diciembre del 2020 alcanzó un 3,16%. ¿eh? Y la variabilidad se redujo a lo largo del tiempo. En este periodo, el Banco Central contribuyó a la estabilidad financiera también y a los mejores 30 años de crecimiento y progreso de la economía chilena. Hubieron muchos otros factores, pero no fue un estorbo, no hizo zancadilla en el camino. ¿Okay? En el logro de estos objetivos ha jugado un rol facilitador la solvencia fiscal, sin ninguna duda, y en particular la regla fiscal de comienzo del 2000. Eso ha ayudado a la regla fiscal porque eso hace más fácil coordinar la política monetaria con la política fiscal. A veces se argumenta que el Banco Central debiera también tener otros objetivos. ¿Okay? Algo que conversábamos recién con Rodrigo también. Como el producto, el empleo o igualdad de género, lo que sea. Sin embargo, al utilizar un esquema de política monetaria de meta de inflación flexible, como hace el Banco Central chileno, especialmente a lo que se refiere al objetivo de producto y de empleo, el Banco Central considera en sus decisiones la brecha de producto y producto potencial. Y también entre desempleo y su tasa natural. Eso es la forma de llevar la inflación al 3%, es que el mercado de bienes esté equilibrado y el mercado laboral esté relativamente equilibrado. Si no la inflación no hay forma de llevarla a la meta. Entonces el esquema de inflación flexible lo considera. Si consideramos que tiene que ser la inflación 3% todos los días, ahí claramente hay un costo en producto y en todo. Viene un shock porque sube el precio del petróleo. Para que no suba la inflación, vamos a hacer una política tremendamente apretada para que la inflación se mantenga en 3%, aunque se hayan doblado los precios de los combustibles. Eso lo que hace es que le da una tremenda variabilidad al producto y al empleo. Los bancos centrales no hacen eso. La inflación puede estar transitoriamente sobre la meta o puede estar transitoriamente bajo la meta. Lo que interesa es que la tendencia, las decisiones productivas de asignación de recursos y los efectos en bienestar dependen de la tendencia inflacionaria, no de la inflación de todos los días. Se discute también mucho si el Banco Central da cuenta o no de sus acciones. Claro que da cuenta el Banco Central, y si es independiente, la contraparte de la independencia es dar cuenta. Informes de política monetaria, el informe de estabilidad financiera, el informe de gestión, especialmente de reserva y también gestión operativa, que presenta periódicamente al Congreso, al mercado y a la academia. Presentaciones de su presidente y sus consejeros y altos ejecutivos, sus informes técnicos y su política comunicacional. O sea, el Banco Central, en el mundo, los bancos centrales antes fueron muy cerrados, eran tan cerrados que la Reserva Federal tomaba sus decisiones de política monetaria y no informaba la decisión. El mercado se daba cuenta después por qué pasaba con la tasa de interés cuando empezaba a ser operativa sus decisiones. En esa época se consideraba que las políticas monetarias eran más efectivas por sorpresa. Hoy día hemos aprendido que la gente no es tonta, la gente trata de aproximar y entonces mejor demos la información. Entonces hoy día la transparencia es fundamental y es parte de dar cuenta. O sea, el Banco Central tiene que dar cuenta de su actuar, no es un reyesito.
La experiencia del Banco Central chileno es destacada a nivel nacional e internacional, como una experiencia muy exitosa. De hecho, el Banco Central cada cierto tiempo se somete a la evaluación externa. Hubo recién una evaluación externa que incluyó, entre otros miembros, la expresidenta del Banco Central de Israel y el ex vicepresidente del Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Don Cohn, que había hecho toda su carrera en el Banco Central, una persona de Banco Central, no una persona que fue ahí por 2 años o 3 años, hizo toda su carrera en el Banco Central y culminó su carrera en el Banco Central como consejero y como vicepresidente de su consejo. Entonces, este informe, que es del año 2019, que tuvo también muchos otros destacados economistas, como el profesor Mendoza, como también Guillermo Calvo y varios otros. Concluyó que el manejo macroeconómico monetario del Banco Central chileno ha sido ejemplar de acuerdo con los estándares de los países emergentes y ha sido capaz de mantener la expectativa de inflación de mediano plazo anclada en torno al 3%. Este fue un informe externo que es conceptuoso con respecto a cómo el Banco Central se ha manejado en los últimos 20 años. Para terminar, la independencia del Banco Central en la nueva Constitución, algunas consideraciones. De la revisión anterior concluyo que los bancos centrales independientes en general y el chileno en particular han hecho una importante contribución a la sociedad, estabilidad de precios, que ha permitido que los precios relativos den mejor información en asignación de recursos. Es una precondición para el crecimiento y al mismo tiempo ha contribuido al bienestar de todos los chilenos, especialmente los más pobres. Es una gran contribución. No tenemos esta preocupación de mirar la inflación, tenemos preocupación ahora de mirar variables mucho más importantes que tienen que ver con el crecimiento. La nueva Constitución debiera incorporar los elementos de la Constitución actual que han hecho posible su éxito. De los 33 países que modificaron o crearon una nueva Constitución en lo que va de este siglo, un 70% incorpora al Banco Central en ella. Es un estudio reciente de Sebastián Claro y Rodrigo Valdés, de 2020, el libro que publicó el CEP y que aparece y que publicó, que se produjo bajo los aleros del CEP y que publicó el Fondo de Cultura Económica. La principal excepción a esto han sido países en desarrollo, principalmente en África. Los aspectos operativos del actuar de los bancos centrales, por lo general, se establecen en leyes especiales, igual que en Chile, en la LOC, se establecen los aspectos operativos. ¿Okay? Lo que hace la Constitución es que lo fija como una institución autónoma, con patrimonio propio, y se dejan los detalles operativos, se deja generalmente a la ley orgánica. De los 33 países que modificaron, perdón, se me quedó. La principal excepción, se me quedó la misma frase 2 veces, la principal excepción han sido países en desarrollo, especialmente en África, como decía. Concuerdo con Sebastián Claro y Rodrigo Valdés, que en ese caso la Constitución debiera consagrar los siguientes elementos, si va a estar en la Constitución igual que en todos los otros países. Si va a estar en la Constitución, debería definir que un organismo autónomo, con carácter técnico y patrimonio propio, cuyo objetivo principal es la estabilidad de precios, que puede realizar operaciones solo con instituciones financieras privadas o públicas, que no puede prestarle a empresas, ¿okay? Que tenga la prohibición de otorgar crédito o préstamos directos al fisco, de adquirir documentos emitidos por el Estado, su organismo o empresa, o de otorgar garantías a instituciones financieras. Que sea gobernado por un consejo cuyo mecanismo de nombramiento establezca que sus miembros sean propuestos por el presidente de la República y sujetos a la aprobación del Senado. En un sistema presidencial, ceteris paribus, como tenemos hoy día, ese debería ser el mecanismo de nombramiento de sus autoridades. Que la remoción de un consejero solo podrá ser iniciada por el presidente de la República con motivos bien definidos y objetivos. Esta es la sugerencia de Sebastián Claro y Rodrigo Valdés, que la hago mía. Imposibilidad, bien definido, imposibilidad física, por dejar de cumplir los requerimientos de su nombramiento, incumplimiento grave y manifiesto del mandato constitucional,
o por conductas que configuren faltas de probidad, que es lo mismo que tenemos hoy día. Y el Banco Central debe dar cuenta de su actuar en el cumplimiento de su objetivo al Congreso y al país. En caso que se restrinja el uso de leyes orgánicas constitucionales o se reduzca su quórum, sería necesario incorporar en la Constitución también elementos de la LOC actual. Ahora que el país se prepara para redactar una nueva Constitución, hay mucho que hacer en Chile, sin ninguna duda, pero especialmente en torno a perfeccionar el marco constitucional del país como un todo. Y los temas prioritarios deberían ser de perfeccionarlo para hacernos cargo de cómo mejorar, facilitamos la gobernabilidad y se reduzca la fragmentación política a que ha llegado Chile en los últimos 10 años. Esto es fundamental para avanzar en satisfacer las demandas de la sociedad. Pensiones, hemos estado chuteando el tarro, como se dice, en pensiones, en salud, en educación, especialmente la calidad de la educación temprana, básica y media, en seguridad, que tenemos problemas gravísimos en el país, y en reformas estructurales para retomar un crecimiento alto y sostenido. En eso hay que trabajar mucho, pero para eso hay que perfeccionar el sistema político de gobernabilidad y la fragmentación política para que podamos empezar a movernos de nuevo. Con esta nutrida agenda no veo la necesidad de dedicar demasiada energía a la independencia del Banco Central. Si hay algo que está funcionando bien en Chile y que todo el mundo está de acuerdo, es el Banco Central. Entonces usemos nuestra creatividad donde tenemos problemas. Y problemas tenemos muchos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Vittorio, por la excelente presentación. Ha sido de verdad muy, muy interesante. Bien, invitar a todas a quienes nos están viendo vía online, por favor hagan sus preguntas a través del chat, ya tenemos un par de ellas, muy interesantes por lo demás. Quiero invitar ahora a nuestro comentador, nuestra primera comentadora. Voy a empezar con Andrea, a ver si Andrea nos puede dar su apreciación sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, decano, por la invitación. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Sí, perfecto. Gracias. Uno se acostumbra también dando clase a decir se me escucha todo el tiempo, le da como nervio. Pero bueno, muchísimas gracias, decano, y muchísimas gracias, don Vittorio, por esta detallada exposición. Me voy a agarrar de lo último que usted comenta para comenzar. En todo lo que yo he estado participando o participo del debate público en grupos más chicos o más grandes, estoy totalmente de acuerdo con usted en que no veo cómo se va a dedicar mucho tiempo al tema de la independencia del Banco Central. En todo lo que es el espectro de grandes temas que se están discutiendo, conversando, creo que este es uno de los que va a generar mayor acuerdo. La suscribo totalmente, la independencia de la política monetaria y las capacidades del Banco Central y en ese sentido la autonomía. Ahora, tengo algunas precisiones que sí me gustaría hacer. Por ejemplo, una de las cosas en este debate que muchas veces se dice es que en realidad no hay una valoración respecto al tema de la independencia del Banco Central, porque al ser la inflación un tema que ya está contenido por muchas décadas, no hay una valoración por parte de la población. No una valoración, pero no está presente en la población. Yo creo que en ese sentido puede ser en parte eso, pero también hay un tema de educación y de que no se ha llegado a transmitir. Por ejemplo, la educación económica está hoy día en educación media, está en los textos, está en primero medio, y toda la investigación que tenemos marca que los profesores tienen debilidades fuertes para transmitir esos conocimientos. Y en ese sentido, en lo que es la ciudadanía económica, creo que tenemos harto que avanzar. El Banco Central tiene un trabajo muy bonito en educación económica y financiera, y yo creo que se requiere un trabajo, continuar coordinándose para seguir educando a la ciudadanía en ciudadanía económica, para que estos temas estén disponibles a la población, y la población en el debate público y ciudadano entienda la importancia de la independencia del Banco Central. Entonces, ese es un punto que me importa, el tema de marcar el tema de educación y las necesidades de abordar la economía desde la educación, no solo en nuestras facultades, sino también más ampliamente. Lo otro es que efectivamente Chile tiene
un desempeño macroeconómico notable en las últimas décadas, pero también creo que eso hay que destacar mucho, la sostenibilidad de la política fiscal. O sea, las últimas décadas con la regla fiscal, la tradición que ha impuesto Chile, el ejemplo que ha dado en ese sentido con políticos que han sostenido por muchos años gastos permanentes, requieren ingresos permanentes, la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria es parte de ese éxito. Entonces, yo a partir de mi participación y de observar todos los debates, yo creo que va a ser mucho más difícil dejar planteado el principio de sostenibilidad fiscal de alguna manera en la Constitución de lo que va a ser dejar planteado la independencia. Creo que la independencia está fuera de discusión. Yo no creo que cuando lleguemos al capítulo 13 la convención diga no, ahora no lo discutimos. O sea, yo creo que hay una tradición, el Banco Central está en la Constitución desde antes del año 80, esa tradición se va a mantener, no es una imposición de la dictadura, está desde antes. Eso es algo bueno. Van a llegar al capítulo 13, se va a analizar, posiblemente haya una discusión respecto a las leyes orgánicas constitucionales, posiblemente los quórums supramayoritarios se guarden para temas electorales, no sé, hay que ver la evidencia comparada. Probablemente la próxima ley del Banco Central no tenga quórum supramayoritario, y esto lo digo como lo percibo en el debate, no a nivel de economistas, a nivel de candidatos, lo que está sucediendo en el debate. Entonces, en ese sentido, puede ser que la ley ya sea de quórum normal, la futura, en 20 años más, porque esto lleva muchísimo tiempo de legislarse después de que haya una nueva constitución. Y en ese sentido, la misión, en cuanto a la misión primaria de velar por el valor de la moneda, como usted decía, hoy está la ley orgánica. Lo que se establece en la Constitución es la lógica, patrimonio propio y la independencia y la autonomía. Exactamente el objetivo, imagino que va a estar en una ley y que en el momento de esa ley es que se va a discutir en mayor profundidad. Creo que es muy buena su aclaración y es muy bueno que la facultad vaya a dejar este video a disposición de la ciudadanía, en YouTube, etcétera, porque muchas veces lo que sí creo que hay desinformación respecto al Banco Central es esta idea de eslogan, de mantra, el Banco Central solo se preocupa de la inflación y no del empleo. Y yo creo que su presentación en cuanto a explicar el análisis de la brecha a la hora de tomar decisiones, cómo funciona la política de metas, que Chile es pionero con Nueva Zelanda, yo creo que eso es muy bueno y es algo que hay que quitar de la ciudadanía esta idea de que solo se preocupa de la inflación como si no hubiera sensibilidad a los demás aspectos macro. Y de hecho, la intervención cambiaria es prueba de eso. O sea, hay intervención cambiaria de manera comunicacional y también de manera efectiva con compra y venta de dólares cuando se aleja del tipo de cambio de equilibrio. Entonces, de acuerdo a los modelos técnicos del banco, pero yo creo que eso es importante transmitirlo a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro de la operativa del banco? Habiendo dicho que me parece muy importante atender también en el debate constitucional como economista del tema fiscal y tratar de introducir la discusión respecto a la sostenibilidad, más aún porque el problema es los derechos sociales. Ese es el debate ciudadano importante y el financiamiento de esos derechos sociales. Me parece que vamos a ir mucho más rápido por el tema de la independencia monetaria. Respecto al operativo del banco, la ley orgánica constitucional establece que a todos los temas, que a todos otros temas se va a otros reglamentos, por ejemplo, al tema de personal. Y en este sentido sí es que yo hago la precisión de que valoro muchísimo la autonomía del Banco Central en cuanto a el mantenimiento de la inflación baja. Pero en lo que es la operación del Banco Central hay ciertas cosas que creo que pueden ser perfectibles y que yo ya estaría pensando. Por ejemplo, el reglamento personal, porque uno tiene la ley orgánica constitucional que en todo lo referido a personal va al reglamento personal que establece que el Banco Central se rige por temas establecidos allí en la ley o subsidiariamente por el Código del Trabajo. Ahora, el Banco Central es una institución muy particular porque es la más autónoma de las autónomas y muchas veces nos detenemos en los temas del Consejo, efectivamente, pero está todo el tema institucional.
A nivel de consejo, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Valdés y Claro. Yo creo que los consejeros deberían poder ser removidos, al igual que los jueces de la Corte Suprema y el Contralor de la República. No, o sea, no creo que la autonomía se cuestione porque el Congreso pueda iniciar un proceso de remoción. O sea, eso no ha sido tema para el balance de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, Ejecutivo y judicial. O sea, no creo que eso sea un problema. Yo creo que eso me parece más razonable. Y respecto a lo que comentaba de la operativa, estoy de acuerdo con usted que efectivamente cuanto mayor independencia tienen los órganos, y el Banco Central es el rey de la independencia, todos los entes, yo trabajo en el Estado, todos los entes autónomos quieren ser como el Banco Central, todos, absolutamente todos. Yo sí entiendo esta autonomía, pero, por ejemplo, cuando uno revisa, subsidiariamente se rige el Banco Central por el Código del Trabajo, pero los trabajadores del Banco Central no han negociado colectivamente, no negocian colectivamente, no porque ello esté impedido, sino porque año a año quedan en la lista de empresas establecida por el Comité de Ministros que no negocian colectivamente. Eso no es un tema legal, es un tema de práctica, pero lo dejo mencionado. O sea, no veo por qué no tendría que año a año quedar en esa práctica. En el año 2006 quedó fuera de la lista de instituciones que no negocian colectivamente, y sin embargo fue nuevamente incorporado. Yendo nuevamente al reglamento, cuando yo veo el reglamento de personal y uno revisa, están las investigaciones especiales, que tienen toda una regulación, así como está el tema de accidente de trabajo, licencias maternales. En muchos de los temas de personal se refiere a la normativa laboral, y en otras se detalla. Cuando uno llega a acoso laboral y acoso sexual, remite a las investigaciones especiales. En el caso, dado que subsidiariamente no son funcionarios públicos y están regidos por Código del Trabajo, en el caso de una trabajadora sujeta, o sea, víctima de acoso sexual, tiene derecho a ir a la inspección del trabajo por Código del Trabajo. Yo encuentro que eso podríamos empezar a revisarlo, porque el proceso de investigación interna puede revictimizar a la víctima. Hay algunos detalles en ese sentido que no son de debate constitucional, pero los quiero dejar puestos, que sí podríamos estar conversando y que efectivamente, sin lugar a dudas, iremos muy rápido en términos de independencia de la política monetaria. Pero en el tema de rendición de cuentas, sí, cuando yo veo en la memoria anual, por ejemplo, la parte de política de inclusión, diversidad, no la veo tan robusta como podría ser. Y en realidad no sé qué ocurre cuando se hace una rendición de cuentas. La política comunicacional dice la memoria anual, en cuanto al operativo, que es donde se rinde cuentas, antes del 30 de abril debe ir al ministro de Hacienda. Ya, pero ¿y después qué? ¿Cuál es el organismo que fiscaliza al Banco Central en temas operativos que no son de la política monetaria? Por ejemplo, la política de compras, de las licitaciones, los temas de empleo, lo mismo que estaba comentando, todos estos procedimientos internos, y no sea tan... O sea, respecto a un acoso sexual, se informa a la Inspección del Trabajo en caso de sanción grave, investigada internamente. Entonces, ese tipo de cosas que sí está en el reglamento, yo creo que me imagino que en los próximos años se irán actualizando, porque efectivamente la normativa se ha ido actualizando. En términos de algo que creo también importante, el Banco Central forma parte del Sistema Nacional Estadístico, y eso es una parte que
es súper importante y que no lo comentamos tanto, el tema que lleva a las cuentas nacionales. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una contribución muy importante de ese lado, y en términos de equidad de género, que sí va a estar en el debate constitucional, y creo que hay harto para hacer por ahí, en la medida que el trabajo doméstico no remunerado quede reconocido, la demanda por una cuenta satélite para medición de la contribución de los hogares va a ser más importante. Entonces, o en un modelo como el mexicano, en el que el INEGI lo tiene todo, inclusive cuentas nacionales y por lo tanto la cuenta satélite, nos vamos a un modelo mexicano y cuentas nacionales pasa para el INE y empezamos a abordar todos estos temas, o también el banco toma ese desafío desde la perspectiva estadística. Creo que eso es muy importante. Y por último, y para terminar, yo estoy convencido que en estos temas de género, en cuanto al funcionamiento interno del banco, los reglamentos, el sistema estadístico nacional, que creo que se puede hacer una gran contribución ahí, los consejos, los órganos colegiados chilenos, tengo toda la expectativa de que van a ser paritarios. Así que con mujeres, más mujeres en el consejo, estoy segura que todos estos aspectos se van a tocar. Pero para cerrar, decano, querría decir que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la independencia de la política monetaria, la autonomía del Banco Central, la precisión de la remoción de consejeros y todos estos aspectos de la operativa del banco a través de los cuales creo que se puede hacer una contribución y una mejor rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición. Creo que tiene bastante tarea Vittorio para contarnos. Pero primero vamos a permitir que Manuel de su exposición y después hacemos todas las preguntas pertinentes. Estimado Manuel, el micrófono es tuyo. Gracias, Rodrigo. Yo asumí el cargo de coordinador de políticas macroeconómicas en marzo del año 90, con la inauguración del gobierno de el presidente Elwin. Y era un cargo que no existía y que se vio necesario hacer porque la tradición hasta ese momento era que el grupo de estudios y de asesores, la parte más pensante, el cerebro, que acompañaba al ministro de Hacienda, era la división de estudios del Banco Central. La mayoría de las reformas económicas más profundas que se hicieron en el gobierno de Frei Montalva, por ejemplo, se diseñaron en el Banco Central. En la época de la crisis de la deuda, todo el mundo sabía el nombre del director del Departamento de Estudios, que en esa época, que estoy recordándome, era Juan Andrés Fontaine, y del gerente de estudios, que es el número 2, que era Francisco Rosén. Y mucha gente no sabía el nombre del presidente del banco de la época. ¿Y por qué ocurría esto? Porque eran personajes que eran muy cercanos al ministro de Hacienda. Y entonces, con esto lo que quiero graficar es que la construcción de la institucionalidad, de la autonomía del Banco Central, claro, se inicia con la Constitución, con la ley orgánica del Banco Central y se inaugura. El primer consejo fue elegido casi junto con la elección presidencial, fue seleccionado. Pero hubo todo un proceso de aprendizaje de cómo operar también desde la contraparte, desde el Ministerio de Hacienda con un Banco Central autónomo. Y me tocó, por esas casualidades de la vida, haber tenido el honor de haber participado en todo ese proceso, de pensar cómo son las relaciones con el Banco Central. Y en general lo que ocurre es que a nivel de la toma de decisiones, finalmente esa
coordinación se da entre el presidente del banco y el ministro, pero hay una relación mucho más permanente y constante entre los cuadros técnicos del Banco Central y los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda. Y esa es una práctica que también existió y se fue profundizando más a lo largo de los años 90. Yo creo que la crisis que tuvo el Banco Central de Chile cuando ocurrió el incidente conocido como el de la Pamela Andrada, la secretaria del presidente del banco, pasaba información confidencial a un grupo económico particular, y que significó finalmente la renuncia, a pesar, o sea, fue traicionado, fue una puñalada al presidente entonces del Banco Central, Carlos Massad, pero por responsabilidad política finalmente renunció. Es allí cuando asume Vittorio. Y yo creo que a partir de ese momento el Banco Central tiene un overhauling, como dicen los programas algunos programas de televisión, una reingeniería del Banco Central que la lanzó a la modernidad, porque hasta ese momento todavía funcionaba en algunos aspectos de manera relativamente opaca, de mantener las decisiones sin mucha transparencia y conocimiento, velando por el bien público, pero sin mucha transparencia y conocimiento en general de la población. Y en este proceso, en Chile y en el mundo ha habido tremendos cambios, simultáneamente, en muchos otros aspectos. Y sin embargo, la autonomía del Banco Central como concepto, como idea, con el paso del tiempo se ha ido fortaleciendo. Cuando esta partió el año 90, había mucha gente que estaba en contra de esa autonomía. Algunos éramos escépticos. Y otros, bueno, estaban convencidos, pero no voy a decir que era una gran mayoría, al menos de los especialistas. Pero se probó, funcionó, y se terminó validando. Y por lo mismo yo coincido con el comentario de Andrea, que creo que esto debería ser un punto relativamente pacífico en la discusión constitucional, salvo que se quiera boicotear el sistema, pero no creo que sea eso el sistema integral, digamos, pero no creo que sea ese el propósito de la mayoría de los constituyentes. Pero igual creo que este tipo de seminarios que tienen amplia discusión son relevantes para poder mantener, educar y también representar una posición que ha sido construida finalmente en el tiempo, con el tiempo, por los notables resultados que esto ha tenido. Dos aspectos que yo creo que son relevantes de poner ahora en el debate son los siguientes. El primero es que el prestigio que adquirió el Banco Central finalmente de repente juega en contra, porque mucha gente plantea darle más atribuciones al Banco Central. Y bueno, yo creo que eso no es una buena idea. No es una buena idea porque bueno, la cantidad de instrumentos de política que maneja el Banco Central son relativamente pocos. Si se le dan más atribuciones, más metas, tiene que manejar más instrumentos. Y eso significaría dotarlo
de poderes que a lo mejor son contradictorios con la autonomía. Para mí, la autonomía no se puede dar en aquellas instituciones que toman decisiones que de alguna manera moldean el mediano y largo plazo. Porque la construcción del país que queremos tiene que tener un sedazo político. Eso, en democracia, eso tiene que ser. Las instituciones que tienen autonomía, la superintendencia, hoy día, bueno, no solamente la financiera, que hoy día están en el CMF, el Poder Judicial, qué sé yo, la Contraloría General de la República, hay muchas instituciones autónomas. Tienen como una característica principal es que tienen que administrar las leyes o tienen que administrar situaciones que son en el manejo del presente. Y lo mejor que pueden hacer todas esas instituciones para contribuir al futuro es hacer bien ese trabajo. Y el caso también del Banco Central. La mejor contribución que puede hacer el Banco Central para construir un futuro mejor está en mantener un corto plazo bajo control en la economía, con inflación acotada y velando para que no hayan crisis en el sistema de pagos que son fatales, son los que en la literatura llaman los sudden stops, la detención brusca. La detención brusca del sistema de pagos era motivo de grandes crisis antes de la creación de los bancos centrales, pero lo sigue siendo hasta el día de hoy. La crisis de Argentina a comienzos de los 2000 fue terrible. El nombre de sudden stop o detención brusca es de Guillermo Calvo, que significa, y el origen del término es porque cuando hay un choque, lo que te mata no es la velocidad, sino que es la detención brusca, eso es lo que te mata. El sudden stop, ¿ya? Y en un sistema de pagos que por alguna crisis se detiene bruscamente, genera crisis sistémica muy rápidamente al interior de la economía. Es casi instantáneo, no es de a poco. Y comento esto porque el Banco Central debe concentrarse en el manejo de sus instrumentos para velar por esos intereses, y eso no es un tema de izquierdas o de derechas. En el Banco Central hay los consejeros, en la época que a mí me tocó y hasta el día de hoy, hay variedad de posiciones políticas y podemos diferir en muchos aspectos respecto del país que queremos, pero el manejo del corto plazo, el manejo de la política monetaria no es de derecha ni de izquierda, y eso hay buenas políticas y malas políticas nomás. Y eso es una cosa que es compatible con la autonomía. En la medida que se le empiecen a dar más funciones al Banco Central, especialmente que empiecen a tener más relevancia para la construcción de mediano y largo plazo, obviamente que fuerza al Banco Central a meterse en actividades y temas que son más propios, que más bien requieren un sedazo de la política en un país democrático. Y yo creo que eso no es una buena idea. Lo segundo es que la segunda idea es que, a mi juicio personal, yo creo que en este momento estamos viviendo en el mundo en general un proceso de mucha, ¿cómo llamarlo? Mucha incertidumbre respecto de cuál va a ser el paradigma económico que va a regir a la macroeconomía. Esto es como cuando a comienzos de los años 70 comienzan a explotar según las monedas principales del mundo, y es la caída del enfoque keynesiano, porque
porque, bueno, con la introducción de la flotación cambiaria, los mecanismos de transmisión de las políticas monetarias y fiscal cambian profundamente. Y los modelos keynesianos no daban cuenta de eso y hubo la misma polvareda que uno siente que existe ahora, cuando los modelos vigentes eran incapaces de explicar aspectos importantes de la economía. Posteriormente termina rigiendo un enfoque de expectativas racionales, que en síntesis dice que si a los precios esperados la economía siempre está en equilibrio de pleno empleo, y que si uno está fuera de ese equilibrio, entonces con expectativas racionales uno se embarca en alguna trayectoria donde vuelve al equilibrio de largo plazo. Ese enfoque, y que tiene que ver con muchos modelos que los bancos centrales utilizan, incluyendo el chileno, pero no es el único modelo que utiliza. Usa modelos que tienen distintos enfoques y los hace competir entre ellos. Pero estos enfoques donde al final la economía siempre converge al equilibrio, sí o sí. Y lo que hace el Banco Central es apurar esa convergencia a través de sus políticas. O sea, la hace menos dolorosa la convergencia. Quedó totalmente invalidado con la crisis que asoló a los países desarrollados entre el año 2008 y el año 2010. Porque ese enfoque es incapaz de explicar una crisis como esta. Y todavía no hay una buena explicación, no hay una buena alternativa de algún nuevo enfoque que permita explicar ese tipo de fenómenos. Lo más consensual que existe hoy día es que, mira, las partes pueden estar funcionando bien, pero el conjunto no funciona bien. Y por lo tanto los problemas son más bien de crisis sistémica, la regulación no tiene que ser solamente prudencial, sino que tiene que ser macroprudencial, y eso crea todas estas comisiones que mencionaba Vittorio, en la cual el Banco Central juega una parte. Y eso tiene que ver no porque la academia haya dado la respuesta, sino que porque las instituciones tienen que tomar decisiones de todas maneras, aunque no exista una teoría que las respalde. Y entonces yo diría que el quehacer de las instituciones del área financiera ha tomado la delantera respecto de lo que es la construcción de teorías y de pensamiento económico. Pero en ese contexto así de difícil, a mí me resulta, yo lo encuentro casi inaudito que la autonomía de los bancos centrales, en vez de haberse deteriorado como concepto, se ha, yo diría, fortalecido. Y que hoy día los bancos centrales tienen una mejor imagen para la sociedad que lo que tenían. Y entonces, el trasfondo de lo que yo he contado desde el inicio de este comentario hasta el final es que el Banco Central partió con muchas dudas dentro de la profesión de economista y se fue consolidando con el paso del tiempo a raíz de los resultados. Además, porque el Banco Central, por una parte, y la contrapartida del Ministerio de Hacienda, por otra parte, evolucionaron hacia formas más modernas de coordinación y de gestión. Y que independientemente de que hayan habido crisis gravísimas y los cambios que tiene la sociedad y que estamos en la cuarta revolución industrial y que estamos llenos de novedades y las redes sociales, etcétera,
Este concepto de la autonomía del Banco Central, al menos en Chile y en las principales economías del mundo, se ha ido fortaleciendo. Y por lo mismo, yo creo que debería, ojalá, en la discusión constitucional, preservarse en ese contexto, sin perjuicio de que se pueda innovar en algunos, más bien, aspectos de las terminaciones. Yo no tengo problema con que la destitución de los consejeros pudiera ser como la del Poder Judicial. O sea, notable abandono de deberes, una Cámara acusa y la otra. Y hasta ahora lo que ha ocurrido con los ministros de la Corte Suprema es correcto. Los casos han sido de venalidad, directamente, digamos, los que finalmente han redundado en la remoción de destitución de algún ministro de la Corte Suprema. Y entonces, pero dicho eso, yo creo que el Banco Central, yo el principal riesgo que veo en la Constitución es que eventualmente, en vista de lo bien que lo hace, le pongan más funciones que las que actualmente tiene. Yo creo que eso sería una muy mala idea. Lo mejor es ser un Banco Central estándar, pongámoslo en ese término, el estándar moderno actual. Ese sería mi comentario, además de felicitar a Vittorio por la completísima. Yo tenía otros comentarios, pero me los quitó con su intervención, así que me vi forzado a ser más breve de lo que acostumbraba. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tenemos varias preguntas, muchas preguntas, y creo que no va a ser posible responderlas todas ellas, pero voy a tratar de seleccionar algunas de ellas y englosar a la mayoría de ellas, ¿ya? Tengo una primera pregunta aquí para Vittorio. Voy a tratar de ir haciendo el orden de lo más complicado quizás a los temas más actuales. Una bien general, pero muy interesante, la hace Ignacio Walker. Dice, ¿qué cambios haría en el estatuto jurídico, constitucional y legal del Banco Central? Alguna de ellas ya la abordó, pero quizás sería interesante ahondar un poco más. Voy uno a uno y luego... O sea, acumula las preguntas mejor. Ya, la acumulamos. Sí, perfecto. Otra pregunta que hace aquí Nicole Werner de CNN Chile. ¿Qué opina sobre las recomendaciones de la Comisión Vergara sobre eliminar las exenciones tributarias en casos injustificados? Por otro lado, una pregunta general quizás para todos es, ¿por qué la estabilidad de la inflación y el crecimiento del país no se traduce en mayor igualdad y crecimiento en los sueldos? Quizás es una pregunta bien general. Otra pregunta que hace un colega aquí, en este caso Tami Jaimovich, ¿qué otras instituciones debiesen tener garantizada su independencia a nivel constitucional? Esa es una pregunta también interesante desde ese punto de vista. Otra pregunta que hace Bernardo Lara, dice, si es tan vital la independencia, ¿qué sentido tiene que sea sugerido y aprobado por poderes políticos? ¿Por qué no simplemente lo nombra la alta dirección pública? Patricio Meller aquí nos hace otra pregunta. Hemos visto dos fenómenos importantes recientemente, los grandes programas de rescate a propósito de la pandemia y las criptomonedas. ¿Cómo esto afecta el manejo de la política monetaria de los bancos centrales? Una pregunta bien moderna aquí de Patricio. Y para terminar, creo yo, porque son muchas las preguntas, hay algunas que están muy relacionadas a otras temáticas, creo yo, y que obviamente los panelistas pueden tener una opinión, pero son temas asociados, por ejemplo, el tema de la AFP, renta mínima, que creo que podemos discutir en el próximo seminario que viene. Vamos a discutir estos temas de la AFP. Y otra pregunta que hace el director del Instituto de Innovación, Cristian González, nos pregunta,
¿Qué instrumentos o mecanismos están en el dominio del Banco Central y que son propios de la independencia del Banco Central y que le permiten ir construyendo la credibilidad de sus señales que da el mercado? Un tema que también en parte se ha tocado. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por el momento y ahí vemos si tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Vittorio. Primero, partir con los comentarios de Andrea y de Manuel y después llego a la pregunta de una buena. Primero, en lo de Andrea, sí, estoy de acuerdo que es muy importante la educación y en eso el Banco Central está haciendo un esfuerzo hace muchos años con este concurso que hace en los colegios para que el bichito entre desde antes. Porque hoy día la gente cree que la estabilidad de precios es como la cordillera de los Andes, que ahí está y por muchos años. Y esto no es la historia de Chile, o sea, el problema es que el mismo éxito hace que la gente no se dé cuenta que esta plantita hay que seguirla regando para que siga viva. Entonces yo creo que la parte de la educación es fundamental, sin ni una duda. Entonces, y lo que la población lo valora porque se da cuenta que ya está ahí, entonces no lo valora tanto como debe haber sido, pero cuando se pierde esto, ahí cuando se empieza a valorar. O sea, en Argentina le encantaría importar la estabilidad de precios chilena. Entonces yo creo de que, ¿para qué decimos Venezuela u otros países? Yo creo que estoy de acuerdo, y lo dije en mi presentación, que la solvencia fiscal ha sido un elemento importante del orden macrofinanciero chileno. O sea, si no, el Banco Central hacer su trabajo de estabilidad de precios hubiera sido mucho más difícil sostenerlo en el tiempo, porque hubiéramos tenido un choque de titanes, una política fiscal muy expansiva. Es como cuando en los autos uno va frenando y otro va acelerando. El auto empieza a darse vueltas, a darse vuelta y se puede dar vuelta el auto. Entonces yo creo que el costo sería muy grande. Entonces en Chile ha sido un complemento fundamental y por eso yo hablé especialmente cuando la regla se establece a comienzo de este siglo. Ahora, con respecto al punto o sea, la sociedad se ha ido moviendo sin ninguna duda a ser más transparente y el banco nos movimos en esa dirección. Digo nos movimos porque gran parte, como dijo Manuel, nos tocó en un momento en el cual cuando los dos llegamos al banco había mucho que hacer en esa área y se hizo. Pero también lo dije que en el Banco Central de Estados Unidos había tan poca transparencia que se tomaban las decisiones de política monetaria y la gente tenía que darse cuenta en el mercado, no se comunicaba, pues se pensaba que esa era la forma de actuar mejor. Entonces yo creo que el banco ha avanzado. Gestión de personal, también el banco se hace todo por concurso, todo transparente. Entonces, yo creo que se ha avanzado un montón. Y yo creo de que el banco, como su responsabilidad para proteger su autonomía, es mucho más papista que el Papa en muchas de estas cosas. Yo era presidente del Banco Central y no compraba ni las flores, o sea todo se hacía por concurso, ni las flores, nada. O sea, yo creo que el Banco Central con respecto a otras instituciones es mucho más preocupada porque hay que regar esta plantita de la autonomía, ¿no? O sea, hay que protegerla. Y protegerla es ser transparente. Y el banco va a ir avanzando en todo lo que tiene que ser en todo lo que tiene que ser, donde se ha movido la sociedad con respecto acusaciones de acoso sexual se persiguen fuertemente dentro del banco y va a irse subiendo con la sociedad a medida que eso se ha transformado en una preocupación importante de la sociedad. Tú planteabas lo de cuentas nacionales y si mañana vamos a ir agregando género en las cuentas nacionales, porque eso está en el Banco Central. Eso cayó ahí porque el banco tenía la capacidad de hacerlo. Yo no veo que sea necesario que lo haga el Banco Central. O sea, si mañana avanzamos en la otra reforma, que parte de las preguntas fue, si creamos mañana un INE que tenga capacidad técnica y que tenga los recursos adecuados para llevar a cabo su trabajo. Las cuentas nacionales debieran estar en el INE, pero eso no lo tenemos ahí todavía, y como es parte de lo que decía Manuel también, o sea, se le dan otras atribuciones. Esas atribuciones se la dieron antes de la autonomía y quedó ahí, porque el banco, las cuentas nacionales no nos olvidemos que las hacía la Corfo. Cuando yo
Cuando yo ingresé a Odeplan, cuando era estudiante de Economía en la Universidad de Chile y entré a Odeplan, se estaba haciendo la transferencia de la Corfo, se estaba haciendo a Odeplan de esa época, y estuvo en Odeplan. Y después se fue al Banco Central, porque estaba la capacidad técnica en el Banco Central y tenía la capacidad para poder desarrollarla, y ahí llegó al Banco Central. Pero mañana eso puede estar afuera, claro. Lo único que se requiere para que esté afuera, tenemos que tener cierta seguridad que tengamos una institución que lo haga, porque el Banco Central, si no tiene las cuentas nacionales, como manejar en la oscuridad, porque necesitamos saber por lo menos cómo se mueve el país, para dónde está la brecha de producto, dónde está el desempleo, para ver llevar el país a una situación en la cual la inflación esté en torno a la meta, requiere que estemos con un nivel de producto parecido a su capacidad y que el mercado laboral esté relativamente equilibrado, y tenemos desequilibrio como lo que estamos observando hoy día. Entonces, eso requiere, no hay nada que diga, son raros los bancos centrales en el mundo que tienen hoy día, que tienen cuentas nacionales en el Banco Central. Se cuentan con un dedo o dos dedos a la mano, y uno de ellos es el Banco Central. Entonces yo creo que en eso estoy muy de acuerdo. Lo de la negociación colectiva es una decisión que la han tomado todos los gobiernos, y se ha hecho muchas veces para proteger el sistema de pago, porque si mañana en la negociación colectiva hay una huelga, se puede parar el sistema de pago, y si se para el sistema de pago el costo es tremendo. Es el sign stop que nos hablaba Manuel recién, que nos recordaba Guillermo Calvo. Entonces eso lo evalúa el sistema político. O sea, no es una decisión del Banco Central, es una decisión del sistema político. Ahí el Banco Central no se autodefine. El sistema político llega a la conclusión que hay ciertos servicios que la paralización de esos servicios puede llevar a costos muy grandes para la sociedad, y por eso lo decía el sistema político. No es decisión del Consejo Autónomo del Banco Central, no, el sistema político lo define. Yo creo de que el otro punto, el punto de Manuel es válido. O sea, al Banco Central se le tienden a dar, dado que lo ha hecho tan bien y tan respetado, le dan otras atribuciones. O sea, cuando yo era presidente nos dieron la atribución de elegir los miembros del Tribunal de la Libre Competencia. O sea, algunos se eligen, otros se hace una terna, lo elige directamente. O sea, tuvimos que hacer el consejo, entrevistar a candidatos. O sea, le estamos dando atribuciones que son del Banco Central. Otra que le trataron de dar ahora, que esa sí que era grave, era que fijara el sueldo de los parlamentarios, los mismos que algunos creen que lo puedan acusar constitucionalmente. Entonces, ¿cómo el Banco Central va a fijar los sueldos y después, para proteger la autonomía, no le demos cosas que no es su responsabilidad? Su responsabilidad es la estabilidad de precios, y que el sistema de pago, el funcionamiento del sistema de pago interno y externo, esa es la responsabilidad básica. Si le damos a dar otras atribuciones, como bien decía Manuel, que tienen que ver con, por ejemplo, el funcionamiento, venían unas preguntas también, el crecimiento de los sueldos. En ese caso, tendríamos que darle al Banco Central también la responsabilidad de la política de educación, la política de capacitación, pero eso es para los gobiernos. ¿Por qué? Es una política del Ejecutivo. Eso en un sistema democrático, uno elige gobiernos con un programa de gobierno para enfrentar esos problemas. A mí también me encantaría que los sueldos subieran más, me encantaría, pero para eso tenemos que hacer el trabajo en capacitar a la gente, educación, hay mil otras cosas, el sistema de negociación, pero eso no se lo demos al Banco Central, para eso está el sistema político. O sea, no le quitemos poder al sistema político. O sea, el central, démosle cosas que son bien definidas y que tengan los instrumentos para hacerlo, y la estabilidad de precios y el sistema de pago es lo que puede hacer. El segundo punto de Manuel, que es muy válido, es el hecho que no hay duda que hay incertidumbre, hay gran incertidumbre cuál es el modelo, pero eso vamos aprendiendo. Por eso el Banco Central tiene un staff técnico bien capacitado que está al día en esto, participa en todas las reuniones. Es importante invertir en ir aprendiendo de esto. Y esto no lo bajamos por internet, vamos aprendiendo, todo esto es un aprendizaje continuo, igual que los médicos. Los médicos van aprendiendo de los desarrollos afuera, aparecen nuevos antibióticos, aquí aparecen nuevos modelos. Estamos aprendiendo cómo combatir el COVID ahora, aquí estamos aprendiendo cómo permitir que la economía funcione mejor sin llegar a grandes crisis. Y ahí estamos todos aprendiendo. Entonces, ese aprendizaje, para eso el Banco Central tiene su staff técnico, para ir desarrollando, y vamos adaptando los modelos.
la forma que pensábamos antes es distinta a la forma que pensamos ahora porque vamos aprendiendo. Entonces yo también estudié con el modelo keynesiano, con los padres del keynesianismo casi en ese momento, como también estudió Manuel con el profesor Tobin en Yale. Yo tenía profesores también muy keynesianos en ese momento. Algunos de ellos fueron asesores principales del presidente Kennedy cuando se usó mucho esto de expandir, de comprar un poquito más de inflación, tener un poco más de inflación, pagar el precio de la inflación para comprar menos desempleo, pero después nos quedamos con la inflación. Pero fuimos aprendiendo, las expectativas entran en los modelos y el Banco Central va aprendiendo y lo va usando igual que los médicos, van aprendiendo las cosas que ya están probadas. Y el Banco Central parece que ha hecho bien el aprendizaje porque en los últimos 30 años en los últimos 20 años ha sido capaz de mantener la inflación en torno a la meta sin costo, contribuyendo al crecimiento del país. Ahora, con respecto a algunas preguntas, voy a descartar algunas primero. O sea, la primera me preguntan sobre qué pienso de la Comisión Vergara, en la cual Manuel y yo fuimos miembros. Con respecto a las exenciones, no voy a hablar de eso porque eso no es el tema que me invitaron, y yo creo que lo presentó muy bien en su entrevista el presidente de la comisión en el Mercurio, y la decisión es política ahora lo que se hace. Nosotros hicimos solamente un estudio de base. Me refería al crecimiento de los sueldos. Un punto que es importante destacar, que lo levantó Andrea también, el hecho de que se pudiera acusar constitucionalmente a los consejeros. En eso, de nuevo, en todos los bancos centrales autónomos, excepto el de México y el de Suecia, eso no es así. O sea, no hay acusaciones constitucionales, hay procedimientos que están en su ley orgánica, igual como lo hace la ley orgánica chilena, y que está existente. O sea, en todos los otros bancos centrales independientes que hablé, solamente en 2 de ellos está el procedimiento de la acusación constitucional contra el Congreso, en el Congreso. De nuevo, esto hoy día es parte de proteger más al Banco Central para que haga su trabajo. Patricio Melen preguntaba cómo afecta lo de las criptomonedas. Hasta ahora las criptomonedas no son medios de pago internos, así que hasta hoy día las criptomonedas, la parte más grande, en el futuro a lo mejor van a ser medios de pago cuando los bancos centrales usen esa tecnología. Algunos están estudiando hacer la tecnología, pero van a ser medios de pago porque van a ser aceptados por los bancos centrales. Hoy día no son aceptados, hoy día son aceptados privadamente, y su gran mercado ha estado más que todo en transferencia ilegal de dinero. O sea, lo usa hoy día los principales demandantes de esto es la mafia, lavado de dinero y también para extorsiones. Entonces se paga para no dejar huellas. Pero mañana tiene razón, o sea, esta es una innovación que yo creo que se va a incorporar la tecnología. Y esto tienen que considerarlo en su momento los bancos centrales. Yo creo que preguntaba Ignacio Walker con respecto a qué cambio haría. Yo, tal como lo dije al comienzo, hay pocos cambios que yo creo que hay que hacer. O sea, yo creo que hay muchas cosas que cambiar en Chile hoy día para que el sistema político funcione mejor, la fragmentación política que tenemos, la representatividad política, porque hoy día estamos paralizados políticamente. O sea, es muy difícil hacer una reforma. La reforma de pensiones, que es una tremenda prioridad, tuvimos la comisión Marcel, después la comisión Bravo, tuvimos la reforma que presentó en los últimos días de su segundo mandato la presidenta Bachelet, y ahí estamos todavía pateando el tarro al lado. En el intertanto, el problema es cada vez peor, porque los chilenos hemos sido tremendamente exitosos en Chile, que hoy día tenemos una esperanza de vida al nacer mayor que en Estados Unidos. Es la única cosa que estamos en el promedio OECD o algo arriba en esperanza de vida al nacer. Pero eso es horrible para las pensiones, porque alguien tiene que pagar la pensión al final.
también es horrible para las pensiones que la tasa de interés ha bajado significativamente en el mundo, la tasa de interés real, y no por las políticas del Banco Central, sino que la tasa de ahorro ha subido mucho más que la tasa de inversión en el mundo. Los asiáticos ahorran pensando que van a vivir 300 años, entonces tienen una tremenda tasa de ahorro. Y cuando el ahorro es más que la demanda por inversión, en ese caso, que la demanda de ahorro que viene por la inversión, eso crea tasa de interés muy baja. Y la tasa de interés ha bajado de un torno al 8 o 9% a comienzo de los 60, de los 80, perdón, a tasa de interés hoy día reales que estamos en torno a cero o negativa. Entonces, el rendimiento de lo que uno ahorra para la pensión rinde poco. Y tercero, tenemos mercados laborales tremendamente rígidos que crea problemas tenemos problemas hoy día de informalidad muy grandes, por rigidez o por los incentivos que se generan, entonces la gente no cotiza. Y lo que estamos cotizando es muy poco, porque es poco para la nueva realidad. A lo mejor era correcto cuando se fijó la tasa a comienzo de la década del 80, pero hoy día cambió el mundo. Entonces hoy día ese problema hay que enfrentarlo y todos chuteamos el carro para adelante. O sea, seguimos construyendo. Nadie ha leído que la esperanza de vida al nacer aumentó significativamente, y lo que hace también que la esperanza de vida a los 65 años por el avance en medicina también ha aumentado significativamente, que es lo que está que está detrás de este aumento de la esperanza de vida. Y ese problema no se resuelve. Pero para eso necesitamos un sistema político que nos permita tomar decisiones duras. Hay que tomar decisiones para afrontar los problemas del país, los problemas que tenemos en violencia. Hay tantas cosas que hay que preocuparse, que el Banco Central ha hecho la pega y lo hace bien. ¿Para qué vamos a estar cambiando algo que funciona? ¿Para qué vamos a cambiar algo que funciona? O sea, entonces yo creo que ese sería mi mensaje central. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Vittorio, también a todos nuestros panelistas. Ha sido una excelente jornada, un nuevo seminario. Quedan cordialmente todos invitados a un próximo seminario. Por temas de tiempo, obviamente, no vamos a poder responder cada una de las preguntas. Agradecer a Andrea y a Manuel y a nuestro programa Así Plano Talca por la excelente concurrencia el día de hoy, y a todos nuestros invitados. Así que quedan todos muy cordialmente invitados a un próximo seminario. Y muy expectante de lo que va obviamente a suceder con la nueva Constitución. Muchas gracias, Vittorio, excelente tarde y nos vemos prontamente. Que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, chao. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Manuel. Gracias. Ahí está, Manuel. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Ahí estamos. Yo detengo a veces mi imagen porque como cubo no quería contaminar al próximo. Sí, no. Por la belleza dices tú. Gracias, Rodrigo. Hoy, gracias, Manuel. Estuvo muy buena presentación. Todo muy